Bueno, ha quedado muy de lado esta cuestión y nos parece interesante poder retomar esta discusión. ¿Qué es el PECAFA y qué es lo que vemos hoy, después de casi 4 años de lanzado, que extrajo PECAFA a Cafayate? Mira, esto hay que remontarse hace 2024, fue la presentación, el 2000, sí, más o menos en esa fecha. Eh, Nos convocan de un día para el otro, ponerle de una mañana a las 10 de la mañana, a las 11 se hacía la presentación de una mañana a las 10 de la mañana, a las 11 se hacía la presentación del PCAFA y nos sorprendió, nos sorprendió a nosotros, nos sorprendió a nosotros porque, bueno, de golpe porrazo, que aparezca un proyecto de desarrollo urbanístico, social y cultural para Cafayate, bueno, nos impactó, decir, bueno, era una buena idea, un Ujú. buen proyecto. Fuimos ese día, yo estuve alrededor de 20 minutos. Cuando vi que era solamente una exposición de diapositivas y no había nada concreto, me levanté y me retiré porque sinceramente no tenía ni ton ni son esta circunstancia, ¿no? Porque no tenía un fundamento técnico, un rigor científico. Recordemos que hay un solo plan de desarrollo urbanístico en Cafayate, que es el elaborado en el año 2017 por los arquitectos, Marcón, Solier, no quiero faltar al respeto, son Son un varios, sí. grupo vario que cuenta con más de 600 fojas, planos, planimetría, estudios sociales, estudios sociológicos, un montón de cuestiones que tiene lo que es un plan de desarrollo urbanístico. Y que, te hago el paréntesis, que está muy bueno realmente, ¿no? Está bien Sí, es un presentado. proyecto Sí, sí, integral, profesional. integral, muy bien hecho, y yo siempre dije esto, que esa ordenanza que fue sancionada parcialmente, este programa de desarrollo, debía ser el pilar o el cimiento sobre el cual se debía construir el nuevo Cafayate que traíamos los concejales que ingresamos ese año. Ujú. Fue en ese sentido que avanzamos en numerosos puntos de esto, como fue la creación del Tribunal de Falta, con proyecto de mi autoría, la ampliación del eje urbano, otro proyecto de mi autoría, eh, la ley de democratización del empleo público, que impide que las plantas políticas pasen a planta permanente, y una serie de ordenanzas que fueron en consonancia con esa organización, ¿no? Eh, bueno, el PCAFA nunca avanzó, nunca se hizo nada, nunca apareció nada, pero lo que fue más grave fue que ese día aparece hablando un arquitecto Rebor y una arquitecta Mochi Ajá. de la provincia de Córdoba. Me acuerdo que con el concejal Daniel, ex concejal Daniel Chaile, nos tomamos el trabajo de ir hasta Córdoba y hablar con esta arquitecta. Y la arquitecta fue muy clara y nos dijo, mientras no haya un convenio de transferencia, porque lo que buscamos nosotros es saber cuánto nos iba a costar a los cafayateños este proyecto. La arquitecta Mochi dijo, no se hizo nada, y para que haya esto debe haber un proyecto de debe haber un convenio de transferencia de conocimiento. Es Bien. decir, creamos el proyecto y para yo entregártelo al proyecto me tenés que pagar a través de un convenio de transferencia de conocimiento con un costo que entendíamos en ese momento debía ser elevado, por eso la búsqueda de la realidad. Y esto, cuando empezamos a desandar esa exposición pública del PCAFA, nos damos con la Agenda de Naciones Unidas 2030, que ya cayó en desuso, que ya no se utiliza, que tenía vida si vos ves, yo en mi publicación hacía que el rótulo que tenía la presentación del PCAFA hablaba de la vida marítima y un montón de cosas que no existen en Cafayate, Ujú. eh, que era tragicómico. Después, cuando llega la ejecución presupuestaria, veo que en nombre del PCAFA, o vemos que se habían gastado entre 30 y 33 millones de pesos, lo cual nos decimos, pero si no hay nada hecho,
¿En qué se gastó? ¿En qué se gastó? Nosotros pedimos numerosos informes, pedí informes yo, pedí un SECONI, y nunca llegó nada del PECAF. Mm. Nunca llegó nada. Entiendo que porque no había nada. Si no, hubiese sido muy fácil. Acá está el PECAFA, Claro. se pagó tanto, esto de los lineamientos, y no, y bueno, ahí quedó. Te hago Eh, una consulta, Gabriel, sí. a las arquitectas, ¿se le había pagado algo ya? ¿Como por No, no, ella asesoría o no, por...? no, la arquitecta Mochi en este sentido fue clara y me dijo, mientras no haya un convenio de transferencia de conocimiento, eh, la arquitecta me dijo que en el mes de octubre del año 2024, si mal no recuerdo, ellos tenían que venir a Cafayate y empezar a poner el puntapié inicial a lo que era el estudio y el desarrollo del PECAFA. ¿Mm? Esto era lo que decía. Ustedes recuerdan la exposición Sí, que sí. hablaron dos arquitectos, están los videos de esto, hablaron dos De hecho, arquitectos, fue posterior a una presentación que venía el ministro de de San Economía, Carlos. Ibáñez, que, no, que estuvo en el centro de convenciones y después lo llevaron directamente así por Sí, sorpresa y al y de que turismo. al de turismo, exactamente, que Sí, no sabían qué pasaba y que sí, se dieron la sorpresa ahí, ¿no? De que había un plan municipal sí. que generaba un montón de dinero que habría que ver de dónde se sacaba. Claro, estaba Saldaño, Peñalba, invitados, los concejales, pero fue todo así de un momento para el otro. Ujú. Yo no recuerdo si venían a hacer una inauguración de algo en San Carlos, porque había varios ministros del gobierno provincial, que es la foto que está en el tribuno. Esto Sí, fue, si mal no recuerdo, en el mes de mayo o el mes de abril, y esto después se publica en el mes de julio en el diario Tribuno, con bombo y platillo y en una primer plana, como bla, 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 el desarrollo. Y hoy se cumplen 2 años y no hay nada, absolutamente nada. claro, esto, la publicación de la que hablas fue en julio, ¿sí? El 13 de julio, 13 de julio. sí, Esto a mí me llamó mucho la atención también esto que comentabas, Gabriel, porque yo me acuerdo que estaba cubriendo en el centro de convenciones, era una especie de consulta a los cafayateños sobre qué debería ir en el presupuesto siguiente. Y eso se estaba analizando sobre cómo se iba a implementar el presupuesto para el año siguiente, cuáles eran las ideas, cuáles eran las obras que eran totalmente definitivas. Pero a mí lo que llamó la atención es que esto no se le había avisado a nadie del no, gobierno de la provincia, como para decir, bueno, a ver, tenemos el apoyo del gobierno de la provincia de hacer de esto, tenemos fondos, tenemos algo donde sacar plata, porque el municipio, recordemos, como bien lo habían dicho en el Consejo Deliberante en ese momento, estaba con pérdida, o sea, venía con números para abajo. sí, esto era, a ver, eh, entiendo que siempre tener un plan y un proyecto y una guía que te diga qué va a ser tus prioridades es fundamental, más cuando administras fondos que no son tuyos. Sí, claro, Eh, pero Pero a ver, venían, a ver, yo veía la cara de los funcionarios y no entendía en un corcho de nada. qué se estaba Sí, hablando, porque se mostraban diapositivas de cómo quedaba el puente, de conectar el puente con el centro de convenciones y la terminal con el centro de convenciones y nada más, y eso no es un plan, un PIDUA, como sí, se lo claro. denomina. Un PIDUA es una cuestión integral. Ya había uno, no había necesidad de hacer otro. Si vos haces un PIDUA que del año 2017, no lo usás hasta el año 2024, 17 o 16, no recuerdo bien, perdón, 2015, perdón. 2015, 2015, perdón. Ujú. 2015, ¿para qué hacer otro? ¿Para qué tomarse trabajo de... Aparte que es un PIDUA que yo tuve la posibilidad de ver, de leerlo, no lo analicé en profundidad, pero a grandes rasgos, y con lo que pude analizar, estaba muy bien planteado. O No, no, sea, es un trabajo integral por profesionales de diferentes ramas, contadores, abogados, creo que ingenieros, todos los arquitectos. arquitectos de Cafayate y más. Y bueno, realmente era un proyecto fantástico y era lo que yo siempre dije. Sobre esto nos tenemos que centrar para construir el Cafayate del 2030, 2040, 2050, que era la, Sí. la piedra angular para el proyecto de un Cafayate por 20 años.
Lamentablemente, bueno, caímos en lo que caímos, vivimos lo que hemos vivido esos 2 años que hemos estado en el Consejo y lo que continúa el camino errático de esta administración, ¿no? Basta un botón para muestra, como fue presentar el lunes la serenata Cafayate de invierno y el martes decir que no se Que hace. no se hace. O Sí. sea, Son espasmos, ¿no? Me parece como sí, muy espasmódica la gestión. sí. Gabriel, con el tema del PECAFA, ¿qué es lo que hoy por hoy se tiene del PECAFA o qué información se tiene de la parte, ya está fuera, ¿no? De parte del Consejo, pero entiendo que te han quedado algunos datos, algunas especificaciones de qué queda del PECAFA, qué es lo que tenemos hoy por hoy. Yo creo que no quedó nada, lo que nunca se aclaró en qué se gastó el dinero. Ujú. Esto venía de la mano de Dástoli, del doctor Dástoli, que era el asesor de Córdoba que traía el señor intendente, que Dástoli que traía el señor intendente, que Dástoli la había vinculado con esta gente, era una buena idea, Ujú. pero con ideas que quizá no entendió el señor intendente, esas ideas se debían pagar o se debían abonar. Claro, Eran, eran un PIDUA, yo había hablado con otro sector del gobierno de Córdoba, por la amistad que tengo con el doctor Brugues, y él me había dicho, mirá, este plan de desarrollo, lo que nosotros hacemos al asesorar a un municipio, y nosotros estamos hablando de 30 millones mensuales. claro, o sea, a lo que voy es esto, lo que te preguntaba recién si a estas arquitectas se le había pagado algo, porque como bien saben, hasta las ideas tienen patente. Obviamente, bueno, Entonces, por eso claro, hablaban del convenio de transferencia de conocimiento. exactamente. Yo tengo acá mi proyecto, pero yo no te lo paso hasta en tanto no me pagues. Ni hablar. Sí, ¿Me sí. ¿Qué es entendés? lo que corresponde, digamos? Es lo que corresponde. ¿Por qué? Claro. Porque es un desarrollo diferente si yo fuera funcionario público, si fuera concejal y yo me quiero hacer un PIDUA, como hicieron los arquitectos y lo pusieron, lo regalaron al pueblo. Ujú. Entiendo que lo regalaron. Creo que no cobraron honorarios porque era parte de un trabajo integral que ellos hacían. Eso es diferente. Sí. O sea, ellos lo Fue una pusieron, donación. Sí, sí. fue una donación, se presentó como ordenanza, un resumen de lo que era el PIDUA original, y en eso se basaron para trabajar. Distinto es que yo contrate una empresa privada para que me haga un PIDUA. Claro. Sí, sí. Y a eso tenés Ahí que ya hay un pagar. acuerdo comercial. Y las arquitectas en esto fueron muy, la arquitecta esta con la cual me entrevisté fue muy clara, no cobró un peso porque no hubo la firma del convenio de transferencia de conocimiento, que iba a darse en el mes de octubre, en el cual ahí iba a empezar a trabajarse en el PIDUA en campo. Y que dicho sea de Disculpa, paso, sí, acordate que venía con la firma del convenio de intercambio con la universidad. con la Universidad Sí. Nacional de Córdoba, en la cual se mandaban los arquitectos, no llegó ningún No. arquitecto de Córdoba, que iban a venir los arquitectos a hacer las prácticas a Cafayate, o los salteños, los tucumanos que estuvieran en Córdoba, iban a venir al municipio, pero había una serie de circunstancias que en ese momento habíamos denunciado, que era quién se hacía cargo, quién les daba el alojamiento, y eso corría todo por cuenta del municipio, por lo que decía eh, ese, ese, ese régimen de pasantía, ese régimen de tutorías, no me acuerdo cómo era el marco, te remitían a una ordenanza que regía en la provincia, en la ciudad de Córdoba, que obligaba al municipio a hacerse cargo de todos los gastos que Claro. demandara la alimentación, el traslado. Que eh, dicho sea de paso, Gabriel, menos mal que no se hizo esa firma de ese traslado de no, conocimiento, no, porque sí, yo me pongo a pensar, ya con el diario del lunes, obviamente es muy fácil mi comentario, ¿no? Pero digo, si se hubiese hecho esta transferencia de conocimiento a estas arquitectas, supuestamente estamos con un municipio quebrado. O sea, exactamente. no, por más que le hayamos pagado esa patente, por decirlo así, o ese trabajo de conocimiento, no se iba a poder hacer absolutamente nada. No, hubiese quedado ahí. Además, lo que iba a demandar, el gasto que iba a demandar, acordate que tenemos 2 ríos, iba a haber que contratar ingenieros,
para hacer todo lo que es un estudio de cuenca, bueno, un montón de circunstancias que parece que es decir de sentarse en la IA como ahora y apretar un botón y que te salga todo. No, no, no. La fotito. No, no, esto es estudios, demanda estudios sociológicos, jurídicos, contables, económicos, y llevar a la elaboración de un documento final que tenía que tener un desarrollo específico por área. Claro. Gabriel, para saber ahora cuáles son, qué es lo que deberíamos exigir los cafayateños, digamos, con respecto a PECAFA, porque estamos hablando, hay 30 millones que habrían sido destinados a el inicio de este PECAFA o por lo menos a la implementación de este PECAFA que hoy por hoy no sabemos dónde está. ¿De dónde surge esa cifra de 30 millones de pesos que habrían sido puestos para esto? De la ejecución presupuestaria de ese año, que nos llevó a nosotros. Ahí está la ejecución presupuestaria, estaba el monto. O sea, en esa ejecución presupuestaria trimestral entiendo que habrá sido. Sí, una trimestral. Ajá. Decía 30 millones PECAFA. Claro, y eso, digamos, solamente decía PECAFA, no decía el detalle de nada, adoquines, no, baranda. No, acordate que, a ver, yo no puedo empezar a trabajar, en el PECAFA es un estudio técnico, el PIDO es un estudio técnico que me determina obras, acciones y desarrollo a realizar. Yo no puedo decir, como dijo en un momento la señora intendente, que cuando cambiaba los focos de la luz, eso es parte del PECAF. No. Claro, no, eso es parte de la cuestión normal de la función. Del mantenimiento del alumbrado público. Es mantenimiento del alumbrado público. Eso no es un desarrollo. Yo hago. Primero se hace el estudio técnico y después del estudio técnico se bajan las obras o las acciones a realizar. Las obras o las acciones a realizar. ¿Me entendés? Entonces yo no puedo decir que cambié los focos porque estaba dentro del PECAF. No, mal. A ver, ¿a dónde o salvo que el PECAF diga una de las tareas, como puede ser, el estudio sociológico determina que hay que cambiar las luminarias en el 80% de la ciudad para bajar el consumo y que la usina aguante más